empezamos a hacer, para ver que tenía discapacidad auditiva, o sea que era real, empezamos a hacer todo tipo de pruebas. Le tirábamos ollas cuando estaba durmiendo, subíamos mucho la tele, incluso iba con el carricoche por la obra, viendo a ver si reaccionaba con el taladro. Era un poco ya desquiciante porque tú veías que no reaccionaba absolutamente a nada, que era un bebé muy tranquilo, que no se despertaba, pero nadie te hacía caso. Decían que era otro tipo de cosa, no que era sordo. ¿Recuerdas que cuando era pequeña, cuando tenía 11 meses, la llamábamos, no nos hacía caso, no se giraba y pensábamos, qué independiente es, qué carácter tiene, ¿verdad? Hasta que un día en casa se nos cayó un cuadro que hizo un ruido espantoso y Alejandro, el hermanito de Aitana, pegó un salto que llegó hasta el techo y Aitana ni se inmutó. Y entonces empezamos a decir, pues no será el carácter lo que tiene esta niña, o sea, será que a lo mejor no escucha bien o tiene un déficit de atención. El mío, en nuestro caso, nació con una hipoacusia severa y entonces era desconcertante. A veces atendía los cuentos, a veces no, a veces se giraba cuando lo llamabas, a veces no. No tenías forma realmente, como era el primero, pues de compararlo si era lógico, si era lo normal. Pero entró en la guardería y la verdad es que se notaba la experiencia de los profesores que tienen por la mano, ¿no? Lo que es normal, ¿no? Y en una semana nos llamó la profesora, estábamos haciendo pruebas a ver qué le pasaba, pero no encontraban el qué. Y ella nos dijo, tiene un problema de oído seguro. No era audioprotesista, no era logopeda, no era... Dice, no, dice, tu hijo va un minuto después que los demás, imita a los demás, si es muy visual el vídeo lo atiendes, si no, no. Bueno, en ese momento te duele, pero piensas, a lo mejor no tienes razón. Y bueno, al final encaramos las pruebas diagnósticas hacia esto y se te cae el mundo. Pero se recupera. Bueno, en nuestro caso nos enteramos, digamos que fue un tema gradual, el enterarnos de la discapacidad. Mi hijo tuvo una meningitis con 7 meses y entonces a raíz de allí, en principio nos dijeron que el niño estaba perfecto, que no tenía nada, pero por otro lado empezamos a hacer consultas con una neuróloga para hacer un poquito de seguimiento y ya empezamos a ver que algo no iba bien. Igual que en el caso de Àngels, el mío es el primero también, entonces no teníamos otro hermano para comparar. Claro. Entonces fue a raíz de entrar en la guardería también que nos empezaron a decir hay algo que no va bien, parece que tiene un problema de oído, pero de entre que empezamos a hacer las pruebas hasta que tuvimos el resultado pasaron como 5 meses, con lo cual ya nos fuimos haciendo mucho la idea y cuando nos dijeron fue, bueno, vale, pues, ¿y ahora qué hay que hacer? Cuando diagnosticaron ya a mi hijo con discapacidad auditiva, lo que yo sentí fue un gran alivio, porque ya era el momento definitivo de demostrarle al mundo que yo no estaba loca, que de verdad mi hijo tenía un problema auditivo y no otro tipo de problema, ya que nadie nos hacía caso. Una vez detectado que tu hijo es sordo, el proceso es largo, duro, sin información y con mucha incertidumbre. La verdad es que cuando nos leyó el diagnóstico no entendíamos nada de lo que nos decía. Hipoacusia severo-profunda bilateral. Y le dijimos que nos tradujera un poco esto y es cuando nos dijo que vuestra hija es sorda profunda. Y bueno. Ignorancia, desconocimiento, miedo. Culpabilidad por no habernos dado cuenta. Que yo recuerdo que yo no estaba preparada para decir mi hija es sorda. La palabra sorda me costó muchos meses verbalizarla. Entonces eso fue un rol que cogió Javier y fue él el que iba informando a la familia, pero recuerdo que por su boca tampoco decía Aitana es sorda. Decíamos Aitana tiene un problema de audición. Pero además la familia era un quitar hierro al asunto. Bueno, eso no pasa nada. Eso es algo que hoy en día está todo muy avanzado, cuando nosotros realmente ya nos habíamos informado de procesos, problemáticas, profesionales, operaciones, etc. Fue un momento muy complicado. Para un padre tener un hijo sordo es una aventura. La primera impresión no es la que cuenta. Que lo escuche todo el mundo.